Bienvenidos amigos a su podcast La locura de comunicar. La locura visto desde dos partes, desde la falta de cordura, porque creo que los que nos dedicamos a comunicación tenemos que ser a veces un poco locos, nos llaman incluso un poco locos, y también visto desde la pasión, la locura por comunicar. Hoy estoy con el gran Yago de Marta. Por favor, Yago, muchísimas gracias por estar acá. No, un gusto a ti y a todos los que te siguen. No, muchísimas gracias. Yago, yo hace un par de años estuve en una conferencia en la que una de las frases que más me marcó, que dijiste fue: no se trata de convencer a nadie, se trata de mover a las personas. ¿Puedes explayarte un poco en eso? Es que hay un problema con la idea de convencer. Si yo te digo que el fútbol consiste en meter la pelota en la portería contraria, te estoy diciendo la verdad. Pero si tú te lanzas con la pelota hacia la portería contraria, te van a quitar el balón al segundo metro. Con convencer pasa lo mismo. Si tu objetivo es convencer, si tu primer objetivo es convencer, la gente se bloquea, la gente establece muros delante de ti y desconectan. Ya da igual lo que les digas, han desconectado. Entonces, tu objetivo, por tanto, no puede ser convencer, porque si es convencer, se te bloquean. Hay otra vía que es mucho más práctica, y es ser comprensible, creíble y memorable. Ser comprensible para que la gente no tenga ni que pensar para entenderte. Lo entiendas rápidamente. Ser creíble para que la gente diga: no estoy de acuerdo con lo que dice, pero tiene que ser verdad por cómo lo dice. Okay. Y memorable para que lleguen a sus casas y se estén acordando de nuevo. Comprensible, creíble y memorable. Esa es la clave. ¿Y qué tiene que pasar para que logremos eso? Es decir, ¿cuáles son los ingredientes, por así decirlo, que hay que tener en el mensaje para que sea comprensible, para que sea creíble y para que sea memorable? Para que sea comprensible, tienes que desmontar la información. La tienes que hacer sencilla de procesar. Muy sencilla de procesar. ¿Puede ser el storytelling? Sí, el storytelling que a veces trae problemas, porque cuando hablamos de storytelling, entonces la gente se pone a crear historias un poco mal hechas. Okay. El storytelling tiene que ser algo parecido a los relatos cortos de Raymond Carver. ¿Como por ejemplo? Relatos cortos donde apenas hay adjetivos, donde apenas hay elementos que te saquen de la escena. Si yo te digo ahora bosque, rojo, para cuando yo te digo rojo, tú ya has visto un bosque verde. Por tanto, el adjetivo me saca del bosque. A mí me interesa más que sea tu bosque a que sea mi bosque. Porque en cuanto tu bosque sea más tu bosque, más estás enganchado con lo que yo te estoy diciendo. Sería como dejarlo para que la otra persona complemente. Todos tienden a completar la escena. La clave es que tú les ayudes a completarla. Bien, eso es para que sea comprensible. Comprensible. Bueno, desmontar la idea. Yo te puedo decir ahora 37 por 15. ¿Cuánto? 37 por 15. Me mata. No, pero venga. 37 por 15, 35, 3, 35, 15. Y no sé, me va a demorar. Bueno. Esto es lo que hace el cerebro. Lo intenta muy poquito y después se rinde. Claro, eso es lo que... es muy difícil, ¿no? Bueno, es medianamente difícil. ¿Y si yo te digo 500? 500. ¿Más 50? 550. ¿Más 5? 555. Ok. Eso es hacerlo comprensible. Porque cuando no lo hago comprensible, la gente comienza a tener que consumir glucosa para pensar, tiene que pensar demasiado, sobrepensar y desconectan. No se van a esforzar más, no lo van a intentar. Ni tú delante de tu podcast, delante de tu gente te has esforzado. ¿Cómo se va a esforzar? ¿Cómo se va a esforzar alguien? ¿Cómo se va a esforzar alguien? Esa es la clave. Cuando entendemos la dinámica de escapada del público, entendemos que nuestro trabajo consiste fundamentalmente en retenerlos. Creíble. Eso implica fundamentalmente la correspondencia entre lo que digo, cómo lo digo, pero más importante de todo, lo que yo estoy sintiendo y viviendo. Muchas veces nos centramos en cómo se dicen las cosas, en el gesto. No, lo importante es en qué estado estoy cuando lo digo. En qué nivel de energía estoy cuando lo digo. Y eso va a modificar. ¿Qué estoy viendo cuando lo digo? Y eso deriva a lo demás. Cuando lo hago al revés y parto por cómo lo digo, siempre lo estropeo. Y memorable son esos elementos que hacen que tú lo recuerdes. Elementos impactantes, elementos interesantes. Y también ayuda a eso, que sea fácil de entender. También ayuda. Me gustó eso de hacerlo fácil, porque pienso en lo que decía Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Él habla de los dos tipos de procesamiento. El 1 y el 2. Así es. Entonces sería ponerle en el pensamiento, en el sistema intuitivo, porque el otro le va a gastar más energía a las personas. Sería irse por ese lado. Es que él lo deja claro.
Él habla del consumo de energía que tiene y de cómo, por eso no utilizamos todo el día el sistema 2, no lo usamos todo el día. No podemos, aparte que te volverías loco si utilizaras el sistema 2. Entonces eres intuitivo. Buscas procesamientos rápidos, procesamientos sencillos de información. Le tienes que facilitar el menú a la gente. Si tú tienes gente sin dientes, que es gente que no usa el sistema 1, o solamente a veces, como es la gente, ¿le darías de comer comida difícil de masticar o comida fácil de masticar? Pues tenemos que facilitarles el camino. Nosotros preparamos el menú. Sería que el trabajo de la comunicación en este caso sería darle la comida más apropiada para ellos. El trabajo de la comunicación es hacer hamburguesas con la mejor carne que exista. Para el que puede comer hamburguesa. Si quieres que sean vegetarianos, les haremos un puré. Claro, digo... Pero como metáfora se entiende. Perfecto. Yago, hay una también que me gustó, que decías que hay dos tipos de personas, los intelectualizadores y los de acción. Sí, total. ¿Nos puedes expandir un poco más en eso? Hay gente que vive la vida como si fuera un examen. Entonces parten de que para conseguir algo tienen que estudiar mucho, tienen que prepararse mucho. Para eso lo que hacen es un proceso reflexivo durante el estudio y al momento de expresarlo, están reflexivamente. Y hay otro que es las personas de acción, las personas que llegan a dar, que basan su ejecución en el comportamiento, en cómo se sienten en ese momento. Cuando vamos a un debate televisado y vemos a un político que está pensando, que está levantando la vista, recordando, esa persona es intelectualizada, esa persona está siendo reflexiva y no engancha contigo. No engancha contigo. ¿Quién es el que engancha contigo? La persona de acción, la persona que tiene las cosas claras, que las dice de una forma sencilla y que muestra con su comportamiento que es capaz de hacerlo. Ahí vas tú. Entonces, la reflexión es imprescindible en la vida, pero hay que saber cuándo usarla. Y ahí me pensaba, cuando ponías el ejemplo de alguien que, por ejemplo, viene de la función pública, que por lo general cuando estás dentro de la función pública gestionando, eres una persona muy intelectualizadora y quieres pasar a ser candidato, tienes que hacer esa transición a la acción. Claro, es que en el camino desarrollas unas habilidades determinadas. Hay personas que para lograr el éxito, para llegar a una posición, pues tuvieron que ser muy buenos en cálculo, muy buenos en sus reuniones, muy buenos analizando informes, pero llega un momento en el que te cambian el lugar y ahora eres candidato presidencial. Y cuando eres candidato presidencial, ahora tu deporte ya no consiste en analizar, ya no consiste en esas pequeñas reuniones, ya no consiste en hacer cálculos, consiste en mover a la gente, en hacerle ver a la gente que hay un futuro mejor y que tú eres capaz de llevarlos allí. Eso no tiene nada que ver, es un deporte nuevo, es un deporte absolutamente diferente. Entonces tienes que traerte habilidades nuevas para poder hacer eso. Y hoy, en el mundo de hoy, esas habilidades nuevas, ¿qué tendrían que ser? Mira, más allá de otras cosas, en lo que tiene que ver conmigo, la comunicación. Tiene que ser la comunicación. Porque no es la misma comunicación de hoy en un mundo de ciberdemocracia hiperconectado que el de antes. Y en el mundo de hoy, ¿qué tendría que ir? No. Lo que pasaba antes es que no había dónde elegir. Okay. No dónde elegir. Si tú y yo nos vamos a un desierto y estás un mes en el desierto y yo te traigo un helado de caramelo que tú lo detestas, ¿te lo vas a tomar o no te lo vas a tomar? Claro, te lo vas a tomar, porque es lo que hay. Así es. Antes había un canal de televisión, 2 canales de televisión, y se acababa ahí tu vida. Y se daba entonces, un programa en ese horario. El programa que estuviera era el de mayor éxito del mundo, el mayor éxito. Y el señor que salía a hablar lo podía hacer como quisiera, que eso funcionaba. Claro. Pero ahora no. Ahora tú tienes Instagram, tienes TikTok, y entonces estás con tu celular en la mano, viendo la tele con el celular en la mano, si es que estás viendo la televisión. Sí, con lo cual, no es que haya cambiado, es que ahora puedes elegir. Hay más competencia. Es que ahora el que hace ese helado de caramelo se encuentra con que tú puedes elegir entre 100 helados diferentes. Ese helado, es que ha cambiado la circunstancia. No, tú sigues siendo el mismo, cuidado. Lo que ha cambiado es que tú puedes elegir. Y eso obliga a que seamos todos mejores. ¿Y cómo hago entonces mi helado más apetecible cuando hay 300 helados? Pues lo tienes que hacer comprensible, querido y memorable, pero también lo tienes que hacer relevante. Tienes que girar tu comunicación en torno al otro, en torno a lo que le pasa al otro, en torno a lo que le sucede al otro, no en torno a nosotros. Eso es otra cosa. Antes te podías permitir un discurso que hablara de ti, de lo que quiero hacer. Podías. Eso es algo que me parece muy importante porque yo lo menciono.
Porque muchas veces cuando hablamos de esto de decir hay que hacerlo relevante, las personas piensan lo que es relevante, lo que yo creo que es importante para las otras personas. Y hay que ponerlos de qué es importante para ellos, qué creen ellos que es importante. Y esto te cuento porque, por ejemplo, una vez estábamos en un gobierno y era una obra que se había hecho, se les había asfaltado una parte que nunca había estado asfaltada. Y las personas se les vinieron a reclamar que no se había hecho nunca nada. Y le dicen, no, pero le asfaltamos la calle. Y dicen, ¿y quién les pidió que asfalten la calle? Total, es que eso es lo que pasa, Juan José. Porque no se les pregunta, no se los escucha, ¿qué puede ser ahí? No se les pregunta, no se les escucha, sí, pero no nos ponemos en el lugar del otro también. Okay. El político no se pone en el lugar del otro. Es que se ha olvidado de ser gente. Es que los políticos se han olvidado de ser gente. Un día lo fueron, ¿sabes? Algunos, otros nunca fueron gente. Pero algunos lo fueron, pero se han olvidado. El proceso de los partidos aleja, en muchos casos, a los políticos de la gente, en vez de acercarlos. Y entonces ya no están pensando en los problemas de la gente porque ya no son gente, no comparten eso. Entonces, cuando tú les planteas las cosas, tienen que irse a espacios de humanidad para encontrar dónde sí pueden conectar. Pero su vida no es vida de gente. Eso es un problema. Y, pienso también, había una imagen que salía en campañas, el candidato en el auto, subido, saludando, vidrios abajo, y luego otra imagen que decía en gobierno, todos los vidrios blindados, oscuros, nadie lo ve. Como que ese contraste que hay del candidato al gobierno. Entiendo que hay que de alguna forma hacer ese cambio, pero hay alguna forma igual mantener esa esencia de gente, por así decirlo, en el gobierno. Sí. El poder exige cierto grado de verticalidad en alguna de las variables. Porque para que yo te haga caso, para que yo te mire con los ojos abiertos, tiene que haber algún grado de verticalidad. El líder tiene que ser alguien tan parecido a mí como para que yo confíe en él, pero tan especial como para que sea capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer. En ese sentido, algún grado de verticalidad en alguna de las variables tiene que haber. Ahora, el problema es que lo que hacen es, yo ya he ganado, me alejo y de ahí les vaya, ¿no? Hay problemas funcionales en la esencia de la política, en la esencia misma del funcionamiento de la política, que no estamos aquí para resolverlos porque no somos capaces de resolverlos, son problemas muy, 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 muy profundos. Pero lo que sí es que yo a todos mis clientes les digo, lo más importante siempre es la gente, siempre es la gente. Si no estamos aquí para resolver esos problemas, ¿para qué estamos acá? Yo, para hacer a mis líderes más conectados con la gente. Los problemas estructurales de la política son otra cosa. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es hacer que mi líder sea capaz de conectar con millones de personas. Sea capaz de hacer llegar sus ideas y de tener sentido para ellos, de ser relevante para ellos de 1.000.000 de formas diferentes. Bien. Una de las frases que veíamos ayer, que quería preguntar, era justamente, tomando el ejemplo de que la persona nunca creería eso, es el corto y el largo plazo. Sí. La gestión del corto y el largo plazo de la comunicación. ¿Cómo debería ser esa interacción cuando nosotros, por supuesto, tenemos que tener una visión, como líder hay que tener una visión, pero hay que gestionar también en el corto plazo? ¿Cómo transitamos ahí? Eso tiene que ver con que si nos centramos en el corto tiene mucho sentido. La gente es incapaz de ver más allá de la semana que viene, es incapaz. Y más desde la pandemia. Incluso del mismo día, ¿ves? Vivimos en un entorno hemos llegado a vivir en entornos de incertidumbre máxima. La incertidumbre es una tormenta y el líder es el que es capaz de ver el puerto a través de la tormenta. Okay. Entonces, pero para eso tienes que resolver el agua que está cayendo ahora, los agujeros que hay en el barco, los tienes que resolver en este mismo instante. Entonces, obviamente tenemos que ser muy buenos gestionando el corto plazo. Ahora, nadie me va a seguir en un proceso largo y todos los procesos duran meses. Si te quiero llevar a una guerra ahora mismo, con el corto tengo suficiente. Pero si te quiero llevar conmigo a un proceso de 6 meses en el que te voy a tener, no sé, pegando carteles, más vale que sea capaz de generar contigo una promesa de algo mejor, una certeza de algo mejor, por encima de que vayas a tener un puesto. Y entonces, si yo tengo una visión, quiero poner un ejemplo de lo que está pasando en mi país, que soy Ecuador. Hay un problema muy grave, muy grande con la inseguridad y la delincuencia. Hay otros problemas que son transversales y son importantes: educación, salud,
pero cualquier cosa que se hace es, bueno, ¿y cuándo me resuelves este problema que estoy teniendo hoy? ¿Cómo uno debe dirigir en esos momentos su comunicación para decirle a la gente, mira, estoy haciendo algo, pero es difícil resolverlo ahora porque no se puede resolver de un día para otro? ¿Cómo poder llegar a esa comprensión de las personas? Mira, no voy a hablar de un país determinado, Okay, no. pero cuando se trata de comunicar esto, se trata de comunicar certezas. Muy a menudo es que cuando te lo dice el político, el líder, no, es que no te lo crees, no te lo crees, Claro. porque ni ves ni sientes que está haciendo nada, ni ves ni sientes que está haciendo nada. Pero lo más común que se hace no, si ese no hace nada. Con lo cual, Es la frase más común. ahí está el primer problema. Eso tenía que ver con la credibilidad que hemos hablado antes. Por otro lado, a la hora de hacer, uno tiene que ser capaz de comunicar eso. Eso ya no es mi trabajo. Esto ya es trabajo de los del departamento de comunicación. Pero tienes que estar comunicando eso. Muchas veces se hacen cosas, pero porque se comunican muchas cosas a la vez. Hay muchos factores por los que eso no llega a la gente. Pero lo fundamental es primero haz y luego comunica. Que Debería muchos... ser así, ¿no? Es lógico, ¿verdad? ¿Cómo comunica? Sin embargo, muchos primero quieren arreglarlo todo con la comunicación. No. Primero haz y luego comunica, que si no luego hay problemas. Quería hablar ahora de la práctica deliberada que mencionabas. Porque Sí. hay muchas veces uno cree que porque tengo mucho tiempo haciendo algo ya me he convertido en experto, yo lo hago bien. Pero yo siempre concordaba con lo que tú decías. No importa que hagas todo el tiempo lo mismo si lo sigues haciendo mal, si todo el tiempo lo haces mal. ¿Cómo deberíamos enfocarnos en esa práctica deliberada? El punto es que si yo te doy una raqueta y te doy una pelota y te digo vamos a jugar a tenis, tú puedes estar jugando a tenis 10 años que jamás lo vas a hacer bien. Vas a poder resolver más o menos, vas a ver algún vídeo, pero jamás lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Pues porque no es suficiente con eso. Hay oradores que llevan muchos años hablando, políticos de estos ya con muchos años, que lo que hacen es acrecentar sus vicios, sus errores se acrecentan y se hacen mayores. Y dicen, no, pero la gente me aplaude. Claro que te aplauden, claro que te aplauden. O es que no sabes cómo funciona la política. Claro que te aplauden. Es que después me dicen que lo hago muy bien. Claro que te dicen que lo haces muy bien. Es que no sabes cómo funciona la política. Claro que te dicen que lo haces muy bien. El punto no es ese. El punto es que tú estás cometiendo errores y los estás acrecentando y estás haciendo que se depositen. La práctica deliberada implica que antes de cada intervención y después de cada intervención valores y midas tanto cuál era tu plan, qué sucedió y cómo eso ha tenido sus repercusiones en forma de imágenes en la gente, en emociones directas en la gente. Porque obviamente si yo te pregunto, oye, ¿qué tal lo he hecho? Tú me vas a decir, muy bien. Excelente. Claro, ¿y eso qué? ¿Y con eso qué? ¿Qué aprendo ahí? Nada. Y está el amigo sincero, no, yo te tengo que decir la verdad, ¿eh? Que ese siempre es el peor. Con todo respeto. Siempre es el peor. No, yo siempre, sabes que siempre te voy a decir la verdad. Ese es el peor amigo de todos porque te dice muy mal. Y estás igual con el que te dice que bien. No has aprendido nada. ¿Para qué sirve esa sinceridad de nada? ¿Qué debemos preguntar para tener un buen feedback? ¿Qué has sentido cuando decía esto? ¿Con qué te has quedado? Me he sentido bien. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Si me tuvieras que decir una idea, ¿con cuál te has quedado? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero es preguntar, oye, ¿qué tal he estado? Eso no sirve para nada. Para nada. Y la práctica deliberada también tiene que ver con hacer los pequeños ajustes que tienen grandes resultados. Es que en la comunicación no son grandes cambios los que hay que hacer. Es como si en arquitectura, con reforzar una viga, pudiéramos dar sentido al edificio. Y Sí. normalmente en tu experiencia, ¿cuáles son quizás los errores más comunes que ves? Cuando llegas a alguien a entrenarlo a un líder de cualquier tipo, ¿cuáles son esos errores más comunes que...? Hay muchos. Hay problemas con la energía, hay muchos problemas con la concentración, hay muchos problemas con el complejo. Con el complejo. El complejo. Es esta gente que habla en función a lo que piensan que la gente cree que deberían hablar. Ok. A cómo deberían hablar. Eso es un problema, porque es gente que actúa. Es gente que no está siendo ellos y están tratando de llenar un hueco que no existe Reaccionaria, quizás. porque no tienen sobre qué basarlo. Eso sucede mucho. Hay muchos tipos de situaciones diferentes. Yo me enfrento con muchos tipos de situaciones diferentes, pero hay muchos de esos. Cuando dices problemas de energía, la gente puede pensar de cansancio, pero no. Cuando dices problemas de energía... El énfasis, la capacidad de poner énfasis cuando hablas.
Hay personas que hablan con muy baja energía, eso les lleva a bajos niveles de concentración, no mueven a la gente porque la gente no siente que eso sea importante, ese tipo de cosas. Sé que es parte de lo que haces, pero si yo quisiera, si alguien está escuchando esto y quisiera mejorar su energía o ver, o cómo puedo yo saber si tengo un bajo nivel de energía. Dale Carnegie, por ejemplo, decía que hablaras enfadado. Eso tiene problemas. Pero ahí se entrevé la importancia de la energía. Ahí se entrevé la importancia de la energía, la importancia del énfasis. Pero trae muchos problemas esa práctica, ¿eh? Porque hay personas que cuando los pones enfadados ya se vuelven Hulk. Entonces, no, es muy delicado. Ese ejercicio es muy delicado. ¿Puedes hablar de lo que te apasiona? Mucha gente siente que algo le gusta y lo confunden con pasión. Son verbos que la gente confunde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el gusto es un impulso básico, la pasión implica que tu cuerpo se mueve con eso. Es gente que es capaz de pelear por eso. Entonces, pero la cuestión es que la gente los confunde. Entonces, a mí me apasiona la música. Y igual no, igual es que te gusta, ¿sabes? Porque vivimos en las hipérboles. Entonces la gente dice, es que lo amo. No, eso no es amar. Eso no es amar, ¿no? Ni es odiar eso. Entonces, como hay ese desajuste, el enfoque no podemos simplificarlo tú y yo aquí así, porque entonces vamos a dar una imagen equivocada, ¿no? Otra parte que me gustó de la charla fue los discursos son guiones de imágenes. Total. De que la gente se vaya visualizando lo que vas diciendo, se vaya haciendo como un video de lo que vas contando. ¿Cómo nosotros llegamos a que la gente pueda ver como una película quizás de nuestro discurso? Pensando desde el momento de la creación, tienes que pensar en imágenes. ¿Cómo yo hago que esta persona, al decir esto, esta persona se imagine algo? Imaginándotelo tú y contándome lo que ves tú. Contándome lo que ves. El problema es que entendemos los discursos como una sucesión de palabras o de ideas y no son ideas, o son imágenes o no son nada. Lo que tú no eres capaz de traducir en imágenes se diluye en tu cerebro automáticamente. O sea, hacerlo en imágenes lo hace más memorable, más accesible. Absolutamente. O sea, si tú vas a una escuela en Tanzania y les preguntas cómo aprenden, te van a decir que con historias, porque se ha aprendido así hace miles de años. Nuestro cerebro está hecho para eso. Pero es que más allá de eso, si yo te pregunto por la palabra amor, ¿qué es para ti amor? Tú ahora me vas a intentar dar una definición, pero aquí has visto tú posiblemente a tu madre estando contigo. Eso es una historia. Tú eres incapaz de entender las cosas que sabes sin historias. No puedes, ni aunque quieras. Yago, muchísimas gracias. ¿Qué se vienen? ¿Próximos proyectos? ¿Qué hay de acá? Pues varios proyectos de presenciales próximamente. ¿Algún libro quizás? Estoy pensando en ello. Llevo años pensando en ello. Llevo años que me dicen, oye, ¿por qué no has escrito un libro? Y la verdad es que no. Pero sí, estoy en ello. Vamos a ver, sí me animo. Ya, muchísimas gracias. Oye, gracias a ti, gracias a todos tus amigos, a tu audiencia y de verdad, gracias y haces un gran trabajo. No, gracias a ti. En algún momento podemos seguir, me quedan muchos temas pendientes, pero en algún momento podemos seguir los amigos. Nos vemos. Nos vemos.